Para mí es un gran privilegio traer la palabra de Dios. Como decía hermana Jackie, hoy es un día muy especial porque en todas las iglesias aquí en Estados Unidos, si usted ve su calendario, dice ahí Pentecostés. Ahorita vamos a ver qué es lo que significa ese día tan especial. No lo pase tan desapercibido porque es muy especial. ¿Qué dice si oramos y dejamos desde buena mañana? Y si usted se ha preparado desde casa, el Espíritu Santo se va a mostrar con poder y gloria y majestad en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Levante sus manos y vamos a decirle al Señor: Señor, pedimos tu guianza a través del Espíritu Santo esta mañana, que es una celebración poderosa que nos hace recordar grandes cosas que sucedieron en ese día tan especial. Háblanos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Es bueno estar en la casa del Señor de nuevo y predicar su palabra. Amén. Y darle a Él toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Conozco una iglesia que nació en fuego. Conozco una iglesia que nació bajo el poder de lo alto. Conozco una iglesia que nace bajo una promesa. Conozco una iglesia que nació en una espera preciosa. Esa iglesia nació bajo el poder del Espíritu Santo. Se conmemora un día tan especial y trascendental en ese día, porque sabe algo, todo se estaba cumpliendo. El orden de lo que nuestro Señor Jesús había hecho desde su nacimiento, desde antes de la creación del mundo, y aún cuando Él nace, crece y sigue en su ministerio, todo está fríamente calculado para que se cumpla lo que Él ha dicho por los siglos de los siglos. Faltaba algo también todavía, algo que iba a pasar. Ustedes y yo sabemos que durante todos estos domingos hemos estado aprendiendo de todos los acontecimientos trascendentales de lo que ha pasado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero faltaba algo. Los discípulos habían tenido experiencia con Jesús. Los discípulos habían tenido conocimiento con Jesús. Los discípulos tenían testimonios que decir acerca de los milagros que Él había hecho. Vieron a aquel cojo saltar, vieron a aquel hombre Lázaro salir de la tumba después de 4 días, salir vivo. Vieron a aquella mujer del flujo de sangre ser sanada. Habían visto grandes acontecimientos, tenían testimonio en su corazón, pero aún hacía falta algo. Y aunque el Señor ya les había dado el soplo del Espíritu Santo, todavía faltaba un poder sobrenatural, un poder espiritual, del cual nosotros, tú y yo, lo necesitamos todos los días. Todos los días necesitamos ese poder, porque ese poder es incalculable. Ese poder es sobrenatural. Jesús había muerto, Jesús había resucitado, Jesús había ascendido pero les dijo: no se vayan todavía, esperen la promesa del Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Si alguien me dice así, yo creo, porque hay una promesa, porque yo lo había visto. Había visto los milagros. Poniéndome de ejemplo, si hubiera andado con Jesús, aún andando con Jesús, o alguien que no creo que haya pasado esto hasta que yo lo vea con mis propios ojos de que Él resucitó. ¿Saben de quién estoy hablando? Hasta que yo palpe con mis propias manos que Él resucitó y tiene los hoyos ahí en sus manos, yo voy a creer. Y así parecen todos muchas veces, que no creen hasta que tocan, que no creen hasta. Pero dice una palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se ve, la esperanza de lo que no se ve.
Y ese soy yo, ese es usted, porque creemos, aunque no estuvimos ahí. Yo creo con todas mis fuerzas de que Cristo es el Señor. Yo creo con todas mis fuerzas que Él resucitó de los muertos. Yo creo con todas mis fuerzas que Él dejó un consolador llamado el Espíritu Santo, el Espíritu de poder. Porque la obra de Dios no se hace solo con talento humano, se hace con el poder del Espíritu Santo. Muchos creyentes hoy tienen información, pero necesitan transformación. Tienen religión, pero les falta fuego. Tienen actividad, pero necesitan unción. Hoy el día vamos a encontrar una palabra preciosa en Hechos capítulo 2 en adelante, donde usted lo va a buscar y sabe una cosa, donde se cumple la promesa que hemos estado hablando a través de las predicaciones durante todos estos domingos. Vea qué precioso es Misión Ebenecer, que tiene cada año este proceso de hacernos recordar lo que pasó el antes, durante y después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 14, Él sabía que los discípulos iban a estar preocupados cuando Él se fuera. Por eso le dice en uno de los versículos: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. No solamente voy a ir a preparar un lugar para vosotros, para que estén conmigo, sino que yo os enviaré un consolador, que es el Espíritu Santo. Pero tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo. Y todavía en el primer capítulo de Hechos, Él todavía les dice acerca del reino y les habla acerca del reino. Y hubieran tenido quizás una comunión preciosa ahí durante un tiempo antes de que Él fuera ascendido al cielo. Pero en uno de los versículos poderosos que nos da esperanza para cada uno de nosotros, que dice en Hechos 1:8: recibiréis poder. Diga conmigo: yo recibo el poder. No es un poder religioso. No es un poder de gobierno, no es un poder de imperio, es un poder más que eso, un poder sobrenatural que nos ayuda a seguir adelante. Si ellos no hubieran tenido ese poder, hubieran doblegadose a sí mismos cuando vinieron las persecuciones de los cristianos. Necesitaban ese poder para salir adelante. Ese poder usted y yo lo necesitamos todos los días de nuestra vida, hasta que Él venga y estemos por los siglos de los siglos, que es una última promesa en Él, que estaremos por siempre en el cielo con Él. Pero yo quiero enseñarles esta mañana cuál son una de esas características del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó? Yo quiero saber cómo fue que sucedió. ¿Cuál es la clave de una iglesia en el poder del Espíritu Santo? Poder para este tiempo es el tema que tengo para ustedes preparado. Poder para este tiempo. Amados hermanos, ese poder no se compara con los poderes de los presidentes. Aún el mejor presidente que pueda estar aquí en esta tierra necesita de ese poder espiritual para gobernar cada país. Pero ¿cuáles eran esas características para que el Espíritu Santo se derramara en ese momento? Bueno, una de las características es que el Espíritu Santo vino sobre una iglesia unida. Una iglesia unida. Dice el versículo 1: cuando llegó el día del Pentecostés. A ver, un momentito, detengámonos ahí. Muchos se preguntarán todavía, algunos ya lo saben, yo sé, pero otros no. ¿Qué significa literalmente Pentecostés? Bueno, la palabra en hebreo significa quincuagésima. Digo conmigo, es una palabra grande, pero usted lo puede decir: quincuagésima, que significa 50, porque se celebraba 50 días después de la Pascua judía. Ahora, ¿cuál era la Pascua judía? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén?
Estaba celebrándose la Pascua. ¿Se recuerdan del drama? Se estaba celebrando la Pascua. La palabra viene del griego Pentecoste. Diga conmigo, Pentecoste. Se refiere a la fiesta de las semanas. Y si usted anota por ahí donde se habla eso, es una fiesta judía desde el Antiguo Testamento, Éxodo 34, versículo 22 al 23, y de la cosecha, una celebración de la cosecha de Levítico 23, 16. Era una de las 3 fiestas anuales que los judíos se reunían para celebrar en Jerusalén. Jesús tenía un propósito, el haberle dicho: esperen en Jerusalén. Y esto me hace pensar que mucha gente también estaba por llegar a Jerusalén. Miles de turistas, miles de otras ciudades iban llegando ahí a Jerusalén, pero ellos tenían un propósito diferente a los que los discípulos y el pueblo que había seguido al Señor, esperando la promesa del poder de Jesucristo, estaban ahí en Jerusalén. Eran los que llegaban a celebrar digo la palabra costumbre, como por costumbre, a la ciudad a celebrar una de esas fiestas, que era la fiesta del Pentecostés, como por costumbre, llegando ahí. Cada año llegaban ellos ahí, se llenaba Jerusalén, pero había un grupo que estaba esperando, estaba a la expectativa, no se movía del lugar. Y eso es lo que me encanta, amados hermanos, cuando dice: el Espíritu Santo vino sobre una iglesia unida. La primera característica antes del derramamiento del Espíritu Santo fue la unidad entre un grupo precioso de creyentes que estaban esperando la promesa. La unidad es importante para toda una iglesia. Cuando no hay unidad en una iglesia hay problemas. Cuando no hay unidad en una iglesia, amados, la iglesia no camina. Necesitamos que haya unidad para que haya derramamiento del Espíritu Santo. Mientras todos los demás se reunían en Jerusalén para una fiesta más, había un grupo, como lo antes mencionaba, que tenían un propósito, esperaban esa promesa. ¿Y cómo lo hacían? ¿Dónde lo encuentro? Si usted voltea ahí en Hechos capítulo 1 versículo 14, se dará cuenta algo que nos puede ayudar a nosotros a ver cómo era esta iglesia que estaba comenzando. Dice: todos estos, versículo 14, perseveraban. Palabra preciosa que muchos de nosotros nos cuesta todavía perseverar en algo. Perseverar en esto, perseverar en aquello, porque cuesta, mis amados hermanos. Pero sabe una cosa, el Espíritu Santo nos da ese poder para seguir adelante. Dice: perseveraban unánimes en oración, pero no solamente en oración, sino que también en ruego. Usted puede estar orando sin tener confianza, y eso no es bueno. Usted tiene que orar y tener un ruego de que lo que va a suceder, en lo que usted no ha visto todavía, va a suceder, porque usted tiene algo que es fuerte en su corazón, que se llama fe. Estaba en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amados hermanos, estaban unánimes. Y eso es muy importante para una iglesia. No estaban divididos, no estaban compitiendo, no estaban buscando protagonismo. Había oración, había unidad, había una hambre espiritual, había una expectativa de lo que iba a pasar. Y es lo que muchas veces en una iglesia hace falta hoy en día: una expectativa de lo maravilloso y grande que Dios va a hacer para la vida de cada uno de los que va a una iglesia preciosa. Porque hay desconfianza. Sé que a algunos de ustedes hoy en día les costó levantarse. Probablemente algunos: no vayamos, está nublado, quedémonos aquí. Está bien hermoso el día, está fresco, quedémonos. Pero alguien tuvo que tomar la determinación: no, vamos. Algo grande y maravilloso va a suceder, y yo creo que yo voy a estar aquí, voy a recibir. Y qué bueno que usted está aquí. La gloria sea al Señor, porque usted está recibiendo una palabra de verdad, está recibiendo una palabra poderosa, porque había unidad, había una hambre espiritual. Esa es una de las características
que muestra la palabra de Dios para que haya un derramamiento del Espíritu Santo. Dios derrama su Espíritu donde hay corazones preparados en oración y unidad. ¿Cómo se va a mostrar el Espíritu Santo en un lugar donde hay separaciones? Donde los ministerios están por un lado y todos están por otro lado. Donde hay unidad se muestra el Espíritu Santo también. Muchos quieren Pentecostés sin oración. Quieren fuego sin altar. Se invita al altar, véngase, véngase. Y no hay manera de que se quede. Más bien se van allá afuera. Quieren poder sin obediencia. Pero el Espíritu Santo se mueve en corazones rendidos. ¿Cuántos dicen amén a eso, amados hermanos? La unidad atrae la presencia. Y algo que me llama la atención es esto, mis amados hermanos. Recuerde que en ese grupo estaba Pedro. Recuerde que en ese grupo estaba Tomás. Estaba la madre de Jesús. Y ahí no dice que la madre de Jesús se le quedaba viendo a Pedro. Mira, ahí está Pedro, el que negó a mi hijo. Mira, comentarios. Mira, y los otros entre los demás, ahí los discípulos diciendo entre Tomás, mira, ahí está Tomás, aquel que no creía hasta que tocó las manos de Jesús. Qué tremendo cuando hay murmuraciones aquí, murmuraciones allá, que este no me cae bien, que aquel no me cae bien, que este allá, que chismes por acá. ¿Cómo se va a mover el Espíritu Santo en una iglesia así, mis amados hermanos? Tiene que comenzar con uno mismo, una transformación de nuestros corazones, una hambre espiritual de lo que Dios va a hacer en mi vida. Si yo era antes mentiroso, ya no soy mentiroso. Si yo antes decía malas palabras, ya no me salen malas palabras, porque el Espíritu Santo está en mi vida. Si una palabra corrompida sale de nuestra boca, es porque no tengo oración. No tengo un compañerismo con mis amados hermanos. No hay cambio en nuestras vidas, porque usted tiene que tener una hambre espiritual para recibir este poder del Espíritu Santo. La unidad atrae la presencia de Dios. Donde hay perdón, humildad, amor entre los hombres, ahí el Espíritu Santo se mueve con libertad. Este es un claro ejemplo que les voy a mencionar. Cuando usted coloca una carne asada ahí, ¿y qué es lo que hace primero? Pone el carbón, ¿no es cierto? Y luego lo empieza a encender y empieza a fluir. Algunos hasta echan, bueno, a mí me cuesta un poco, y empiezo a soplar y me cuesta un poco. A veces le echo un poco de aceite de oliva para que encienda y me funciona muy bien. Pero cuando me pongo contento, cuando ya está el fuego ahí y los carbones están encendidos, y usted junta los carbones, ¿no es cierto? Para que arda más. Unidad, están ahí. Pero haga una cosa, quite un carbón y lo separa. Aunque esté completamente encendido, al rato, ¿qué pasa? Se apaga. Así es la vida del creyente cuando se aparta de los caminos del Señor. Como un carbón encendido sale, pero de repente se empieza a apagar. Se empieza a apagar, ya no viene una vez, ya no viene otra vez, ya deja leer la Biblia, ya deja de orar, ya deja eso y lo otro. Le empiezan a volver a salir aquellas mismas malas palabras, empieza a mentir. ¿Por qué? Porque se ha apartado del redil. Por eso tú y yo necesitamos cada día ese poder, no apartarnos de nuestros hermanos. Ellos estaban en unidad, ellos estaban unidos. No se separaban, no habían comentarios. Ellos estaban solamente con un solo propósito: de esperar el derramamiento del Espíritu Santo. Otra característica del derramamiento del Espíritu Santo es que fue sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Nosotros estamos acostumbrados a ver algo natural, algo palpable, pero lo que pasó ahí, mis amados hermanos, no fue algo tan solo pasarlo por natural. Y de repente
dice el versículo 2, y de repente, y eso es lo que me gusta de la palabra del Señor, mis amados hermanos, porque el Señor Jesús, cuando le preguntaron, ¿y cuándo restaurarás el reino? ¿O cuándo vas a venir otra vez? Yo no sé. Nadie sabe la venida ni la hora del Hijo del Hombre. Si usted supiera que viene en 3 días, usted se porta como un santo precioso sin decir nada. Ya no dice malas palabras, porque en 3 días viene mi Señor. Voy a ponerme bien santo, voy a tratar bien a mi esposa, voy a tratar bien a mi esposo. Ya no voy a mentir. ¿Por qué? Porque está a la expectativa. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso cuando usted no sabe? Que usted está preparando su corazón. No importa en qué momento, si se tarda 1, 2, 3 días, no se importa cuántos días se iba a tardar. ¿Sabe una cosa? Ellos estaban esperando el derramamiento del Espíritu Santo porque vino de repente. Yo me pregunto, ¿dónde estaban esos? Y aunque fueron 120, y como se mencionaba, es un número calculado, pero ¿dónde estaban los 5,000 aquellos que fueron alimentados? ¿Dónde estaban los 10 leprosos que fueron sanados? ¿Dónde estaba aquel paralítico de Betesda que fue levantado? Quizás algunos estaban ahí, la palabra no lo menciona, pero tal vez estaban ahí. Pero ¿sabe una cosa? Qué gran cantidad de 120 a 5,000. Y no contando mujeres y niños. ¿Se imagina usted? Pero qué tremendo que durante ese proceso, este grupo que se formó ahí es uno de los más poderosos para que usted y yo estuviéramos hoy delante de los pies del Señor, porque Él hace grandes proezas. Quizás usted dice: el Señor tuvo una gran misericordia de mí, porque nadie conoce cómo andaba yo en los caminos malos. Quizás yo era alguien que distribuía esto, distribuía aquello. Quizás era un borracho. Quizás yo era algo malo con la familia. Pero un día Cristo vino a mi vida y yo no me arrepiento de haberlo seguido con todas las fuerzas de mi corazón. ¿Cuántos son parte de eso, mis amados hermanos? Gloria a Dios. Den una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. ¿Por qué es sobrenatural? Porque vino del cielo. No fue una emoción humana. No fue una manipulación. Fue una intervención divina. El verdadero mover del Espíritu nace del cielo, mis amados hermanos. No le da gloria a Dios por eso. Nace en el cielo. Vino con un estruendo. Vino con un estruendo. Dios estaba anunciando algo nuevo que estaba comenzando. Pentecostés marcó el nacimiento oficial de la iglesia. Mientras otros estaban celebrando una fiesta, ahorita se va a dar cuenta que estaban haciendo, porque estuvieron atónitos el montón. ¿Sabe una cosa? Yo quiero ser parte de los 120. Yo no quiero ser parte de los que andaban ahí como turisteando. Yo quiero ser parte de los 120. Usted quiere ser parte de los 120, mis amados hermanos. Prepare su corazón en el nombre de Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que aparecieron lenguas como de fuego. Oh, qué tremendo, mis amados hermanos. Vea lo que sucede ahí en la Biblia. El fuego representa purificación, pasión, presencia y poder. Fuego, como de fuego. El Espíritu Santo vino a encender vidas apagadas. No sabía lo que les iba a acontecer. ¿Acaso ellos sabían? Oh, miren, Jesús no les dijo detalles. Vean, cuando venga el Espíritu Santo, va a venir un estruendo, va a caer sobre sus vidas y ustedes van a hablar en lenguas. ¿No les había dicho eso? ¿Qué les dijo usted? ¿Qué les dijo a ellos en Hechos 1:8? Solamente le digo: recibiréis dunamis. Ese dunamis nunca se iba a pagar. ¿Sí? Y me seréis mártires, testigos a causa de mi nombre. Pero antes necesitan ese poder. Porque, amados hermanos,
en este mundo no estamos por siempre. Las cosas no se van a solucionar. La palabra de Dios ya está escrita. ¿Cuántos esperan la venida del Señor con ganas, con fuerza y con poder? Yo la estoy esperando con fuerza y con poder. Por eso, amados hermanos, no se enamore de este mundo. Yo sé, usted tendremos nuestras casas, está bien, pero si viene el Señor, nos vamos con Él. Aquel carro que usted se compró de último año, no se preocupe, se queda. Y ahí que lo sigan pagando otros. ¿Por qué? Porque usted se va al reino de Dios, al reino celestial, a vivir por la eternidad, donde no habrá llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque vamos a estar con Él y para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el fuego del Espíritu todavía puede encender corazones el día de hoy. ¿Está dispuesto usted a ser encendidos por el poder? El fuego del Espíritu Santo no destruye al creyente, destruye lo que impide que arda con Dios. Lo repito una vez más: el fuego del Espíritu no destruye al creyente, destruye lo que impida que arda para Dios. Pero otra de las características grandes del derramamiento del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo llena a todos, pero a todos los que creen en el Señor Jesús. Hechos 2:4 dice: y fueron, ¿qué dice? La mitad. La tercera parte, el 90%, el 99.9%, el 99.9999999. Todos, diga conmigo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. No dice algunos, no dice los más preparados, dice todos. No dice el pastor Walter nomás porque él está estudiando, o no dice los que están estudiando en Cali. No dice todos, no dice solo el grupo de alabanza, dice todos. Fueron llenos todos, porque hay lugar para todo aquel que cree en el Hijo del Hombre, mis amados hermanos. No es solamente para pastores, no solamente para evangelistas, no solamente para líderes, es para todo creyente que está dispuesto a recibirlo. Y usted está dispuesto a recibirlo esta mañana, mi amado hermano. Ser lleno del Espíritu Santo significa vivir bajo su dirección, tener sensibilidad espiritual, recibir poder para servir y reflejar el carácter de Cristo. Y reflejar el carácter de Cristo, amados hermanos, si usted no está conectado a través de su palabra y a través de la oración, le será difícil. No, yo puedo cambiar solito. Ya voy a dejar yo la bebida. Ya voy a dejar yo de fumar. Ya voy a dejar yo de mentir. Ya voy a dejar yo de robar. Estoy yendo a la iglesia a ver qué pasa. Pues va a seguir así si no reconoce quién es el que cambia corazones, quién es el que transforma vidas, quién es el que llena y da poder. Por eso no es solamente hablar bonito o emocionarse, es vivir transformado. ¿Cuál es una de las evidencias de una vida llena del Espíritu Santo? Amor, sensibilidad, valentía, obediencia, hambre por Dios y compasión por las almas. Porque eso nos ha llamado el Señor. Lo repito: amor, santidad, valentía, obediencia, hambre por Dios, compasión por las almas. Pero algo produjo ese derramamiento del Espíritu Santo, y en alguien que había tenido miedo. ¿Cuántos han tenido miedo en más de alguna oportunidad? Levante su mano. Yo he tenido miedo. Sí, no le tengo miedo a las alturas, pero tengo miedo a otras cosas. Usted no tiene miedo quizás a otras cosas, pero tiene miedo a las alturas. Usted tiene miedo a algunas otras, como otros tienen miedo a otras. Pero más de alguno en algún momento ha tenido la oportunidad de tener miedo. Pero recuerde todo esto. Esto que pasó ahí fue notorio para que todos aquellos que escucharan este gran mover del Espíritu Santo entendieran y vieran qué estaba pasando. Veamos el versículo 6. Cuando cae el derramamiento del Espíritu Santo,
versículos 3 y 4, que desaparecen las lenguas repartidas como de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquellas personas, recuerden esto, que estaban en un aposento alto en la casa de Pedro. Ahí lo dice en el capítulo 1, ¿sí? Estaban en la parte del segundo nivel, en el aposento alto. Ahí estaban ellos orando. Nadie ni siquiera iba al baño. Todos estaban ahí expectantes a lo que iba a pasar. Y de hecho, después de este estruendo, algo sucedió que hizo que en el versículo 6 nos dijeran qué pasó ahí. Dice: y de hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos, estaban atónitos y maravillados. Todos aquellos que solo iban a una fiesta, todos aquellos que iban solamente a una costumbre, todos aquellos estaban ahí, se quedaron. ¿Qué pasó ahí? Escuché un estruendo. Están hablando en idiomas. Yo entiendo lo que están hablando. ¿Qué está pasando ahí? Y se empezaron a acercar y empezaron a ver. Pero había alguien, mis amados hermanos. Pero no solamente eso pasaba. Después de eso, ¿qué pasó? Y eso es lo que digo yo en cada una de las vidas de nosotros, hermanos. Cuando el poder de Cristo, cuando el poder del Espíritu Santo transforman, también no solamente eso va a pasar, va a haber negativismo en las personas que lo rodean a usted. Déjeme decirle eso, y yo sé que usted lo ha pasado. Aquellos que vivían en una religión y ahora están en otra, y que esta no es religión, sino que es la verdadera religión en Cristo Jesús. Amados hermanos, yo sé que usted hasta le dijeron probablemente: ya no eres parte de la familia, ya no te conozco. ¿Sabe qué pasó ahí? Algunos, y sabe, por eso es que dice el lector Lucas, dice ahí: y algunos se burlaban, mas otros burlándose decían: están llenos de mostos. ¿Sabe por qué mostos? Estaban borrachos. ¿Sabe por qué dicen eso? Porque Jerusalén también, como había fiesta, los que iban eran a celebrar, a beber. No estaban a la expectativa de lo que iba a pasar. Pero cuando usted está a la expectativa, cuando usted sabe que algo va a pasar, usted no se mueve del lugar porque sabe que algo grande va a ser de repente, porque usted no sabe en qué momento, usted no sabe en qué minuto, usted no sabe en qué momento usted empezará a hablar en lenguas. Usted no, porque usted lo desea. ¿Sabe algo? La primera vez que yo hablé en lenguas aquí en Misión Ebenecer fue una vez que estaba el mariachi. Más se me olvidará. Estábamos cantando, me tocó ministrar con el mariachi, hermoso tiempo. Y de repente cae, amados hermanos, a mí me habían dicho: amado, tú tienes que desear el Espíritu Santo en tu vida, llenura del Espíritu Santo. Y yo me metí con el Señor orando todo: Señor, yo quiero llenarme yo no sé en qué momento va a pasar, pero Señor, lléname. Y ese día, mis amados hermanos, estábamos ahí adorando al Señor y sentía lo precioso, caliente que empezó desde la cabeza hasta la punta de mis pies, y empecé a hablar lenguas que inimaginables que yo jamás había pasado, amados hermanos. Fue una bendición para mí que llenó mi vida, llenó todo mi ser. Y yo hasta el día de hoy yo me acuerdo y lo digo como testimonio, que cuando el Señor viene en su momento, de repente usted no sabe en qué momento, pero usted necesita saber y desear que el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, lo llene y lo vivifique, le dé nuevas fuerzas. Cuando dicen amén a eso. Pero había alguien que escuchó que se estaban burlando. Había alguien que en su momento dado dijo: Señor, yo moriré por ti. No importa lo que suceda, yo voy a ir a la cruz, yo voy a ir. ¿Quién era él? Pedro. Ahí estaba Pedro. Recuerde que Pedro también, el Señor Jesús había tenido una conversación con él y lo estaba preparando cuando le dice: me amas y me amas. Ágape. Pedro había negado a Jesús 3 veces, pero después del derramamiento, el mismo Pedro se levanta con autoridad y predica públicamente.
Esa es la transformación que produce el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué cambió el Espíritu Santo en la vida de Pedro? El Espíritu Santo transforma a cobardes en valientes, transforma pescadores en predicadores, transforma débiles en instrumentos poderosos. Pedro hace énfasis en una profecía escrita por el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28 al 32, y él se levanta y habla con poder la palabra de Dios. Cuando dice en el versículo 17 del capítulo 2: y en los postreros días, dice Dios, léalo conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y todas mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y yo lo creo, mis amados hermanos, de ese Dios transformador a través de su Espíritu Santo. Muchos creyentes tienen miedo de hablar de Cristo, de defender la fe, de vivir diferente, pero el Espíritu Santo da valentía. ¿Quiere ser uno de los valientes, mis amados hermanos? ¿Sabe una cosa? Produjo un cambio en la vida de Pedro, un cambio sobrenatural. Pero no solamente eso, sino que después de que él habla con denuedo la palabra de Dios, el derramamiento del Espíritu produjo salvación. ¿Cuántos dicen conmigo salvación? ¿Cuántos son salvos por la gracia de Cristo Jesús en esta mañana? Dios hizo algo trascendental en la vida de Pedro. Después de la predicación, toda aquella gente que estaba atónita, toda aquella gente que estaba asustada por lo que estaba haciendo, mis amados hermanos, es que, como dije anteriormente, ellos iban por otros motivos, pero este grupo estaba esperando por un propósito. Yo no sé esta mañana qué propósito tú estás esperando. ¿Vienes solamente por un domingo más? ¿Vienes solamente por una costumbre más? ¿Eres parte de los que llegaron ahí nomás a un servicio más? ¿O quieres ser parte de los 20? Después de que fue derramado el Espíritu Santo y también Pedro se levanta, la gente fue confrontada, se arrepintieron, y más de 3,000 personas fueron salvas a través de aquel pescador que había negado al Señor. Póngase de pie, mi amado hermano. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Déjeme decirle esto: la iglesia ya no necesita más entretenimiento. La iglesia necesita más del poder del Espíritu Santo. Usted puede venir cada domingo y entretenerse en la alabanza. Usted puede venir y decir: oh, me gustó, no me gustó, criticar o no criticar. Pero cuando usted viene con un propósito de ser lleno del Espíritu Santo, usted sale transformado de una iglesia que se predica verdaderamente la palabra de Dios. Hay familias que necesitan salvación, sí. Yo sé que usted todavía tiene familiares que no han recibido a Cristo como su Salvador, pero si usted no es transformado en su corazón a través del Espíritu Santo por sus propias fuerzas, sus hijos, sus hijas, su esposo, su esposa, su familiar no van a venir a los pies del Señor. Usted tiene que transformar su corazón primero
Pero para ser transformado, si usted no es salvo, tiene que recibir a Cristo como Salvador para que el Espíritu Santo entre y more. Y ahora usted diga: lléname, Señor, lléname, lléname. Hay jóvenes hoy vacíos que arrastran los traen, que no tienen deseos de venir. Bendigo la vida de aquellos jóvenes que tienen hambre de escuchar la palabra de Dios. Bendigo a aquellos jóvenes que dicen: yo quiero ir a escuchar la palabra de Dios porque lo veo en la vida de mis padres. Veo cómo mis padres adoran, veo cómo mis padres levantan manos allá en casa. Pues yo quiero ir a llenarme de ese Dios que tienen mis padres. Pero ¿cómo yo voy a contagiar a mis hijos si yo no lo hago en casa? Si yo no preparo mi vida, si no me ven leer la palabra de Dios, si solo me ven peleando con mi esposa o con mis hijos todos los días. Necesitas el poder transformador de Cristo Jesús, y yo lo necesito todos los días de mi vida. Y Dios sigue derramando su Espíritu para traer vida. Pentecostés no fue un evento aislado, fue el comienzo de una iglesia llena del Espíritu Santo. Hoy Dios sigue buscando hombres y mujeres rendidos, una iglesia unida, no separada, creyentes con hambre espiritual. La pregunta no es si Dios quiere derramar su Espíritu. La pregunta es: ¿estamos preparados para recibirlo? ¿Estás tú preparado para recibirlo? ¿O has venido por un domingo más? Quiero hacer una pregunta esta mañana, pero contéstate personalmente. No veas a los que están a la par, es personal, porque el derramamiento del Espíritu Santo, aunque cayó en grupo, se mostró en cada uno personalmente y cada uno fue cambiado. Quiero preguntarte: ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo esta mañana? ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo esta mañana? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Levanta tus manos. Mientras mi hermano Aarón nos ministra. Amados hermanos, necesitamos todos los días del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas.